Cartas de Babel. Oh Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Oh Jerusalén narra el nacimiento del Estado de Israel en 1948. A lo largo de sus páginas, el lector vive de una manera vibrante los acontecimientos históricos que supusieron la independencia de Israel, el fin y el principio del conflicto en Oriente Próximo. Los autores Dominique Lapierre y Larry Collins se conocieron durante su servicio militar en el cuartel de las fuerzas aliadas en Europa. Su amistad les llevaría a fundar una fructífera sociedad literaria basada en grandes investigaciones que desembocarían en algunos de los máximos éxitos literarios de los últimos 40 años del siglo XX, como Art de París o el propio Oh Jerusalén. Oh Jerusalén, para algunos una obra maestra, para otros un libro que no ha envejecido bien, es eso siempre un texto clave para aproximarse al conflicto árabe-israelí fuera del doloroso maniqueísmo en el que en ocasiones caen los medios de comunicación. Ascendamos pues a un fragmento de este libro que tiene dos autores y por nuestra parte un propósito: celebrar en Cartas desde Babel Yom Jerusalem, que conmemoramos este domingo. Aquella tarde de mayo de 1948, el lamento de las gaitas se extendió por última vez en el laberinto de viejas callejuelas. Anunciaba la salida de los soldados británicos que habían ocupado la vieja ciudad de Jerusalén. Impasibles, marchaban silenciosos en grupos de 8 o 10, y el martilleo de sus borceguíes puntuaba la melodía. Encuadrando a cada grupo, 2 hombres, metralleta en mano, vigilaban atentamente las fachadas y terrazas del universo hostil que atravesaban. En las ventanas o en los umbrales de las sinagogas y escuelas religiosas de la calle de los judíos, los viejos de luengas barbas contemplaban el desfile. Durante 3000 años sus antepasados habían visto partir a muchos otros ocupantes: asirios, babilonios, persas, romanos, cruzados, árabes y turcos. Hoy les tocaba el turno a los militares británicos de abandonar aquellas murallas después de un triste reinado de 30 años. Pálidos y encorvados por una existencia dedicada por completo al estudio, aquellos ancianos encarnaban la perennidad de la presencia judía en Jerusalén. Rabinos, talmudistas o doctores de la ley, parcela casi olvidada de la comunidad dispersa, habían sobrevivido de siglo en siglo. Habían santificado el día del sábado y regulado cada acto de sus pobres vidas según los preceptos sagrados. Se habían aprendido de memoria los versículos de la Torá y copiado de nuevo cuidadosamente los textos del Talmud que se transmitían de generación en generación. Cada día acudían a postrarse ante el muro de las lamentaciones, implorando al Dios de Abraham que hiciera regresar a su pueblo a esta tierra de la que había sido expulsado. Nunca este día pareció más próximo. De hecho, otras miradas espiaban la columna de soldados extranjeros. Emboscados al abrigo de sacos terreros que obstruían determinadas ventanas, otras invisibles aspilleras arregladas en las venerables fachadas, los vigías judíos esperaban armados con metralletas y granadas rudimentarias. Dentro de poco, cuando desapareciese el último soldado, se lanzaría hacia las posiciones británicas abandonadas, una media docena de casas fortificadas que defendían el barrio judío de los ataques procedentes de los barrios árabes que lo rodeaban. Cuando el último destacamento británico llegó al final de la calle, torció hacia la izquierda para subir por una callejuela que conducía al imponente cercado del patriarcado armenio. Se detuvo cuando llegaron ante el arcén de piedra que coronaba la entrada del número 3 de la calle Or Hayim. En su despacho, con las paredes repletas de viejos libros y objetos religiosos, el rabino Mordejai Weingarten, la más alta autoridad del barrio, había pasado la tarde en compañía de sus textos sagrados. Absorto en su meditación, tardó un momento antes de responder al golpe dado en la puerta. Se levantó al fin, y tras ponerse el chaleco y la levita negros, se ajustó sus gafas con montura de oro, cogió su sombrero y salió. En el patio, un oficial con las insignias amarillas y rojas del regimiento de Suffolk le esperaba para entregarle solemnemente una gran llave.
Era la llave de la puerta de Sion, una de las 7 puertas de Jerusalén. Desde el año 70 hasta hoy, declaró el oficial, ninguna llave de Jerusalén ha estado en manos judías. Es pues la primera vez en 19 siglos que su pueblo obtiene este privilegio. Weingarten alargó una mano trémula. La leyenda quiso que la noche en que el emperador romano Tito destruyera el templo de los judíos, sus sacerdotes lanzaran las llaves de Jerusalén hacia el cielo gritando: «Que Dios sea en adelante el guardián de estas llaves». El oficial británico se cuadró y saludó. «Nuestras relaciones no han sido siempre fáciles, pero separémonos como buenos amigos», repuso. «Buena suerte y adiós». «Bendito seas», murmuró Weingarten. «Oh Dios, que nos concedes la vida y el pan y nos has permitido ver este día». Después, dirigiéndose al inglés, añadió: «En nombre de mi pueblo, acepto esta llave». El oficial dio media vuelta y ordenó retirarse a sus hombres. El crepúsculo cubría ya de sombras la ciudad. Pronto un nuevo ruido sucedió al lamento de las gaitas. Se desvanecía la alegría del rabino que apretaba entre sus dedos la llave de la puerta de Sion. Este ruido venía a recordarle cuán frágil era el derecho del pueblo judío a vivir en aquella ciudad y cuán ilusoria podía revelarse la posesión. Una vez más Jerusalén se iba a convertir en campo de batalla. Sus muros solo pertenecerían a aquellos que supieran conquistarlos y guardarlos. En la reciente oscuridad el ruido se multiplicaba. Desgarrador y siniestro, pronto pareció venir de todos los rincones de la ciudad. Era el crepitar de las balas. A cada silbido la joven árabe bajaba la cabeza y apresuraba el paso. A su izquierda, Asiya al-Abi distinguía las murallas de la ciudad vieja bañada por el sol del levante. Ante ella, en lo alto de la desierta avenida, se elevaba el edificio de 5 pisos donde había pasado gran parte de su existencia. Aquella noche, aquella gran mole de piedra dominaba el cielo de Jerusalén, tal como sus ocupantes habían dominado la ciudad, tal como sus ocupantes habían dominado la vida de la ciudad. Llevaba el nombre del rey judío que había escogido para construir su capital, estas colinas de Judea, y que aún ayer albergaba la sede de la autoridad británica en Palestina. Aquella mañana el vestíbulo del Hotel Rey David estaba casi vacío. Una capa de polvo amarillo cubría las butacas y canapés, y los papeles ensuciaban los corredores. Sobre la escalinata, varios armarios repletos de archivos precintados con un sello de lacre rojo esperaban ser cargados en un camión. Fuera, en la terraza, otros documentos acababan de ser quemados en cajas metálicas, viejos decretos o reglamentos cuya publicación había suscitado poco antes tantas esperanzas y cuyas cenizas se dispersaban en las corrientes de aire. En un rincón del vestíbulo, algunos oficiales británicos hablaban en voz baja, con ese tono propio de los últimos invitados a una recepción cuando descubren que ya se han ido todos los demás. Asiya al-Abi comprendió que todos los empleados, árabes o judíos, ella era la única que había ido con peligro de su vida a despedirse de aquellos hombres. Había gobernado su tierra natal durante casi un tercio de siglo. La vigilia, en su despacho del 3er piso, había prestado sus servicios en un último acto oficial para el gobierno de su majestad. Había firmado el documento solicitando al Departamento de Agricultura un crédito suplementario excepcional de 650 libras palestinas para la contratación de 2 nuevos guardas con destino al bosque de Jenin. La seguridad de que ningún árbol de aquel bosque conocería jamás su protección no había impedido el meticuloso deslizamiento de su pluma de funcionaria. Asiya al-Abi era un genuino producto de aquella administración cuyas cajas de archivo llevaban ahora el trabajo ordenado. Procedente de una familia árabe cristiana de la burguesía media, debía mucho a aquella administración. En primer lugar, su emancipación, simbolizada en un breve formalismo en la oficina de matriculación de vehículos de Jerusalén, una mañana de 1939. Aquel día, Asiya al-Abi se convirtió en la primera mujer árabe dueña y conductora de un automóvil. Como la mayoría de los árabes de Palestina, Asiya no había creído ciertamente en la marcha de los ingleses. Sobre todo, le parecía imposible que aquellos hombres que le habían inculcado su satisfacción por las cosas bien hechas pudieran irse dejando semejante vacío tras ellos. Sin embargo, tras un rápido apretón de manos, subían uno tras otro al autocar.
Impacientes ya por abordar aquellos lugares, ninguno de ellos se preocupó de desearle un feliz regreso a su casa. El convoy se dirigió hacia la puerta de Damasco para enfilar la carretera del puerto de Haifa, punto de partida de los viajeros para regresar a su país. Sola en la acera, Asiya agitaba el brazo en un último adiós. Ahora, el Hotel Rey David permanecería desierto. En aquel edificio que había sido la ciudadela de su poder civil en Palestina, solo quedaban de la Gran Bretaña algunos pedazos de papel arremolinados en el vestíbulo abandonado. A su regreso, Asiya encontró un mensaje de su hermano presionándole a regresar al barrio árabe tras las fortificaciones protectoras de la vieja ciudad. Reunió algunas cosas, su máquina de escribir, su almohada de niña y su oso de peluche. Después eligió un libro de la estantería de su biblioteca. Tanto para Asiya Alavi como para innumerables habitantes de Jerusalén comenzaba una nueva existencia. Al recorrer la corta distancia que separaba su casa natal de las murallas de la vieja ciudad, tomaba en realidad el camino del exilio. Pronto, su ciudad sería dividida en dos, y durante los 19 años que iba a durar esta separación, la joven tendría tiempo de meditar sobre el mensaje del libro que había cogido. Se titulaba El despertar árabe.